¿Qué está pasando en Bolivia con la economía boliviana? Eso es lo que nos va a contar José Gabriel Espinosa, que es economista y que fue director del Banco Central de Bolivia, así que sabe realmente de lo que habla. José Gabriel, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Hola Darío, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Bueno, la pregunta está planteada, ¿no? ¿Qué está pasando? Mira, han confluido una serie de problemas y si bien aquí hay que ser claro que en el caso del Banco Fácil, por ejemplo, esta era una institución que ya venía con problemas desde el 2021 por lo menos, pero que ante este problema de caída fuerte de reservas, como tú bien señalabas en la nota, y la imposibilidad por parte del Banco Central de seguir atendiendo la demanda de divisas de la población, pues empieza a tener problemas, en primer lugar, para redimir depósitos en dólares y luego ante las medidas que toman las autoridades en el ámbito monetario, que básicamente se enfocaron en contraer la liquidez en un mercado en el que ya estaba bastante deprimido y bastante estresado por falta de liquidez, pues se detona esta crisis de esta entidad financiera, llegando incluso a incumplir con las obligaciones con sus prestatarios. A eso hay que sumarle el hecho de que la conflictividad social en los últimos meses ha venido en escalada muy fuerte, esto de la mano también de una muy mala gestión política por parte del presidente Arce, que no ha logrado aprobar una serie de normas o que en otros casos ha tratado de hacerlo de una manera muy torpe y agresiva, generando conflictos incluso con su propia bancada y con facciones internas de su partido, lo que ha llevado a una situación de bastante dificultad, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico. Hoy día la crisis del Banco Fácil pues, es una crisis que se encuentra por ahora contenida y focalizada en esta entidad financiera. Sin embargo, la problemática cambiaria persiste. Es muy difícil encontrar dólares en la calle. Si bien el Banco Central y el propio gobierno, tú mostrabas al presidente Arce señalar que el tipo de cambio se mantenía, no está sucediendo así en el mercado. Ya estamos viendo la emergencia de un tipo de cambio paralelo con diferentes cotizaciones, muy parecido a lo que vemos en el caso argentino, con problemas también para el sector importador. La gran diferencia que tenemos en el caso boliviano respecto a Argentina, por ejemplo, es el desarrollo del aparato industrial. En Bolivia se requieren muchísimas importaciones, cerca de 60% de la producción nacional responde primero a insumos o materia prima importada. Por lo tanto, la demanda de divisas es enorme. Y eso pues obviamente está generando problemáticas ya en el orden real, en la cadena productiva, con retrasos, con incrementos de costos, con presiones inflacionarias, que se van a ir notando en las próximas semanas. Ahora, usted decía recién, este banco es un banco que tiene sus particularidades, que ya venía con problemas. Ahora, ¿no ve un riesgo o en todo caso, qué probabilidad o qué nivel de riesgo ve de que esto se termine contagiando a otras entidades del sistema financiero boliviano? Mira, es una muy buena pregunta. Lamentablemente, la falta de información que tenemos hoy día respecto a las reservas internacionales, un dato, por ejemplo, es el hecho de que el Banco Central ha dejado de publicar datos desde principios de febrero. Pero esa no es la única institución que ha dejado de publicarlo, sino que tenemos falta de información en varios ámbitos. Uno de ellos es el sector financiero. No obstante, esta entidad financiera ya, como te digo, mostraba problemas de liquidez antes, algo que no se ha observado en otras entidades financieras. Si bien están enfrentando problemáticas con el tema cambiario, todavía están redimiendo o están pudiendo responder a los retiros de la población. Lo cierto también es que la reacción del regulador ha sido muy tardía y esto probablemente ha generado mayores riesgos de los que deberíamos haber enfrentado. Todo este problema con los depositantes inicia en los primeros días de febrero y el regulador interviene recién ayer, hacia finales de abril, prácticamente 2 meses después del inicio de esta problemática. Esto obviamente generó mucho estrés sobre el resto del sistema financiero. Sin embargo, por ahora se siguen manteniendo las operaciones de manera normal. Esperamos que en las próximas semanas, en la medida que el gobierno pues lleve adelante esta intervención y pueda dar señales más claras, las que ha venido dando, pues no se afecte al sistema financiero, pero el riesgo siempre es latente. Claro. José, hablaba de recién usted del aumento del dólar paralelo, de que empieza a aparecer un mercado informal del dólar. Dos preguntas en relación con esto. Primero,
¿Cuál es el grado de control que hay hoy sobre el tipo de cambio oficial? Es decir, ¿hasta qué nivel está influido por el mercado y hasta qué nivel es administrado por lo que establece el Banco Central? ¿Y a cuánto está llegando hoy la brecha? Que como sabemos, en el caso argentino, digo, entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, ya supera largamente el 100%. Es también una muy buena pregunta. En el caso boliviano, hoy día estamos registrando hasta 4 tipos de cambio diferentes. El tipo de cambio oficial, al que el gobierno sostiene que se debe ofrecer la divisa, que es muy difícil de obtener, y que en el caso del sistema financiero pues se sigue manteniendo, pero que se viene compensando con el incremento de los costos de envío de divisas al exterior. Los importadores tienen que comprar dólares, como la norma establece que se tienen que comprar a tipo de cambio oficial, pues los compran a ese tipo de cambio, pero como los bancos están obteniendo dólares ya a tasas de 7.20 o 7.25, incluso más en algunos casos, lo que representa cerca de 8 o 10% más del tipo de cambio oficial, pues lo que se hace es compensar este sobreprecio con la comisión de envío al exterior, que en el caso boliviano ya está superando el 10%. Entonces ese sería un segundo tipo de cambio, el tipo de cambio efectivo, que es al precio al que se consiguen para los importadores en el ámbito formal. Sin embargo, en el caso boliviano, dada la alta informalidad y el comercio intenso que se tiene, sobre todo con Argentina o con Perú o Brasil, pues existe un tercer tipo de cambio que hoy día está en el orden de 7.80, cuando el tipo de cambio oficial está en torno a 6.96, así que la diferencia pues se va agrandando cada día. Y finalmente, algunos depositantes que hoy día ya no pueden hacer cambios a dólares, hay que recordar que en Bolivia el régimen cambiario establecía 2 condiciones. Uno, un tipo de cambio único, es decir, no debería existir este tipo de cambio paralelo o varios tipos de cambio. Y en segundo lugar, la libertad cambiaria. En el caso boliviano, para obtener dólares no hacía falta certificar que era importador o exportador o pertenecía a cualquier tipo de sector o actividad. Este problema de la falta de divisas pues ha atentado primero contra la unicidad del tipo de cambio y en segundo lugar pues la libertad cambiaria se viene restringiendo básicamente porque las entidades financieras no obtienen divisas. Y esto pues está siendo solucionado por parte de la población recurriendo a sus depósitos en bolivianos y tratando de dolarizarlos a partir de criptomonedas. Hoy día los operadores de criptomonedas están transando a un dólar a 7.10 o 7.15 según el operador y por lo tanto esto pues genera un cuarto tipo de cambio ya en Bolivia. José, si uno miraba la economía boliviana hace unos 10, 15 años, corríjame si me equivoco, yo creo que el ratio nivel de reservas internacionales según el PBI, de acuerdo al PBI, era creo que de los más altos de América Latina, era uno de los países con reservas más sólidas. ¿Cómo fue que se dilapidó ese capital? ¿Cuánto hubo de contexto internacional más adverso y cuánto hubo de impericia en el manejo de la economía? Mira, el escenario cambió fuertemente a partir de 2014. Ese fue el momento en el que alcanzamos el mayor nivel de reservas. Llegamos a cerca del 55% del PIB, cerca de 16.000 millones de dólares, de los cuales 13.000 eran divisas, eran dólares y el resto era oro. Hoy día estamos en torno al 8% del PIB, de lo cual, con el dato del 8 de febrero, que es el último del que disponemos, de los cuales el 6% era oro y el restante 2 eran DEX, era la moneda del FMI y algún remanente en divisas. ¿Qué ha sucedido desde el 2014 a la fecha? Bueno, en primer lugar, los ingresos han caído consistentemente. Bolivia acumula divisas sobre todo por la exportación de gas. La producción de gas llegó a su pico el 2014 y luego ha ido cayendo lenta, pero de manera sostenida. A eso hay que sumarle que los precios, salvo el año pasado, a partir de la negociación que se hizo con Argentina y de un esquema de asignación que priorizaba el mercado argentino sobre el mercado brasileño, pues permitimos compensar un poco esta caída, pero aún así no alcanzamos a llegar a los niveles del auge. En contrapartida, los gastos han subido fuertemente. En Bolivia tenemos subsidiados los precios de los hidrocarburos y esta es quizás la razón fundamental por la cual Bolivia hoy día está atravesando este problema. Si bien el tipo de cambio está fijo desde el 2011, los precios de los hidrocarburos están fijos desde el 2005. Tenemos un precio de gasolina que está en el orden de los 50 centavos de dólar.
por litro. Y obviamente, pues la diferencia es cubierta por el Estado. Esto demanda divisas y esto ha ido fusionando las reservas internacionales en un escenario en el que el combustible se ha puesto cada vez más caro. A eso hay que sumarle que es una economía fuertemente importadora. Este auge pues, ha fomentado el consumo. Bolivia ha empezado a importar ya no solo insumos, materia prima y bienes de capital, sino que hoy día se consume o se importan bienes ya de consumo masivo. Gran parte de ellos provienen de Argentina y esto obviamente también demanda una gran cantidad de divisas. Clarísimo. José, realmente muy claro, muy interesante. Gracias por este tiempo con DNews. Ha sido un gusto, Darío, que tengan un buen día.